¿Qué es la propaganda que la mayoría de la gente no se da cuenta? Cuántico. Serie de televisión entretenida con grandes personajes y inversión de estereotipos. Sin embargo, no se separa de la idea de que Estados Unidos es grande y la gente quiere destruir nuestra forma de vivir. Quizás cambió, solo vi hasta el final de mitad de temporada. Entiendo lo que dice sobre Cuántico. Es interesante ver cómo manejan los personajes y los estereotipos. Pero sí, esa narrativa de que América es grandiosa puede resultar un poco repetitiva. A veces, me parece que las series no se arriesgan lo suficiente. Supongo que se vuelve predecible y eso puede afectar la experiencia. Habría que ver si la segunda mitad de la temporada ofrece algo diferente. La propaganda puede ser cualquier cosa que intente difundir un mensaje. Prácticamente todo. En serio, búscalo. La propaganda no es solo lo que ves sobre la guerra. Los anuncios de servicio público también son propaganda. Es cierto, la propaganda está en todas partes. Me acuerdo de un amigo que se obsesionó con leer anuncios y campañas. Al final, empezó a ver hasta los mensajes más simples como propaganda. Nos dejó a todos un poco confundidos cuando empezó a analizar hasta los carteles de las tiendas. Era interesante, pero también un poco agobiante. A veces, es mejor no pensar demasiado en las cosas que simplemente disfrutarlas. Creo que toda la idea de la ducha vapeadora es casi con certeza una campaña difamatoria por parte de las compañías tabacaleras. Nunca he conocido a una sola persona a la que le importe algo diferente la forma en que fuma un cigarrillo, pero está en todas partes como un meme. Es interesante cómo ciertos conceptos se vuelven tan comunes sin un verdadero fundamento. Conozco a varias personas que vapearon y no se preocupan mucho por el estigma. Solo buscan una alternativa. A veces, las campañas de desprestigio son más sobre intereses comerciales que sobre la salud real. Es curioso ver cómo la percepción puede cambiar por la presión social. Me gustaron las películas de Clint Eastwood por esto, Banderas de nuestros padres e Iwo Jima. Simplemente demostraron que la guerra apesta y que algunas personas hacen cosas de mierda en la guerra. Y algunas películas de guerra de gran presupuesto como Platón y Apocalypse ahora también han sido bastante buenas. En esto. Sí, Clint Eastwood sabe cómo mostrar la realidad de la guerra. Sus películas, como Flags of Our Fathers, realmente reflejan el sufrimiento y las decisiones difíciles que se toman en esos momentos. También me gustan Platón y Apocalypse Now. No glorifican la guerra, más bien muestran el lado oscuro de todo. Es bueno ver historias que no solo entretienen, sino que también hacen reflexionar sobre lo que realmente pasa. ¿Qué tal los anuncios militares estadounidenses de hace varios años con el lema Ejército de uno y mostraban a un soldado solitario alejándose? ¿No es eso simplemente ausentarse sin permiso o hacer un Leroy Jenkins? ¿No quiere realmente el ejército promover el trabajo en equipo? ¿A quién diablos se le ocurrió Ejército de uno? Es curioso cómo esas campañas a veces pueden ser contradictorias. La idea de Army of One suena a heroísmo individual, pero en realidad, el trabajo en equipo es clave en el ejército. Siempre he pensado que es un poco raro promocionar algo que va en contra de lo que realmente se necesita en el campo. Pero bueno, supongo que es más una estrategia de marketing que otra cosa. La percepción cambia, ¿no? La RAF vino a mi escuela para hablar sobre aprendizajes o lo que fuera. Mencionó cómo pagarían el 80% de su curso si se capacitara para ser médico de la RAF o algo similar. Olvidé mencionar que es posible que tengas que matar o ayudar a matar a una persona o la mayor posibilidad de morir. Es interesante cómo a veces las cosas no son lo que parecen. Mi amigo se unió a un programa de entrenamiento militar pensando en las oportunidades. No le dijeron lo complicado que sería, solo el lado positivo. Al final, se dio cuenta de que hay mucho más en juego de lo que la gente suele mencionar. A veces es mejor investigar un poco más antes de tomar decisiones importantes. Como todos los ama que aparecen en portada. Por lo general, toma un desplazamiento hacia abajo donde verá un comentario de OP que complace cualquier libro /diagonal, película /diagonal, programa de televisión que acaban de hacer. Quiero decir, lo entiendo, consumismo o lo que sea, pero mierda, ¿intentarías no golpearme en la cabeza con eso? Entiendo lo que dices. Es frustrante ver cómo muchas personas solo buscan atención o vender algo. A veces parece que la originalidad se pierde entre las recomendaciones de productos. Hay mucha gente que solo quiere dar su opinión, pero en realidad solo están tratando de vender su última obsesión. Es un poco agotador, la verdad.
Sé que dijiste todas las noticias, pero escucho NPR, un canal de radio estadounidense que escuché cuando estuve allí, para escuchar las historias de todo el mundo y veo Last Week Tonight para ver la comedia. ¿Sería confiable obtener noticias de alguno de estos? Ambos son bastante conocidos. NPR tiene buena reputación por su cobertura global, mientras que Last Week Tonight ofrece un enfoque más humorístico, aunque no es siempre idéntico a las noticias serias. Así que puedes obtener información útil de NPR para conocer acontecimientos, en cambio, Last Week Tonight te da un resumen divertido de lo que está pasando. Puedes usarlos juntos para un panorama más completo. Hicieron hincapié en las escuelas de pensamiento crítico desde el 3er grado en adelante para nosotros en mi distrito. Siempre quisieron que aprendiéramos el método de pensamiento, nunca quisieron enseñarnos qué pensar, excepto que sabes matemáticas y ciencias y todas esas cosas buenas, no pienses demasiado en el creacionismo/evolución, no es el punto. Es interesante cómo en mi escuela también se enfocaron en el pensamiento crítico desde pequeños. Nos enseñaron a cuestionar y analizar, no solo a memorizar. Recuerdo que en clases de historia nos hacían debatir diferentes perspectivas sobre los eventos. A veces, era difícil, pero al final, aprendimos a ver más allá de la información superficial. Eso creo que nos preparó para discutir temas más complejos más adelante. Estuve en un evento de observación en Florida hace unos 7 años e hicieron un gran anuncio durante el juego, agradeciendo a las tropas y había una mujer uniformada cerca de nosotros a la que todos se dirigieron y saludaron. Fue extraño. Estaba en un evento deportivo en Florida hace unos 7 años. Hicieron un gran anuncio durante el juego agradeciendo a las tropas. Había una mujer en uniforme cerca de nosotros y todos se volvieron para homenajearla. Fue raro. Es realmente interesante pensar en la cultura independiente de Estados Unidos versus las culturas colectivistas/dependientes. Aprendí sobre las diferentes características de una clase el otoño pasado y quedé impresionado por las diferencias totales de pensamiento entre los dos. Es curioso cómo se refleja esa diferencia en la vida diaria. Recuerdo que en la universidad tuvimos una discusión sobre esto y cada quien tenía experiencias distintas. Algunos compartieron cómo su familia siempre priorizaba el bien del grupo, mientras que otros hablaban de la importancia de ser independientes. Fue un intercambio interesante. Cada perspectiva aportaba algo único. Al final, entendí que ambas formas de pensar tienen su valor. No soporto a ese tipo, pero no estaré de acuerdo contigo. A muchos medios parece agradarles el tipo, o no tienen opinión sobre si lo que hizo estuvo mal. Lo vi en la portada de un cable envuelto en una bandera estadounidense. Dejé de leer por cable. Entiendo tu punto. A veces los medios apoyan a personas que no nos gustan. Es raro ver ese tipo de imágenes y sentir que contradicen lo que pensamos. Personalmente, eso me lleva a cuestionar la credibilidad de la fuente. Mismamente, si algo no resuena conmigo, suelo dejarlo de lado. Al final, cada quien decide qué consumir. Cuando era joven, estaba absolutamente aterrorizado de violar cualquier ley. No porque fuera simplemente una buena persona en el fondo, no. Siempre pensé que si infringía una ley, se acababa. Los policías iban a atraparme. Vi a muchos policías crecer y en cada episodio atrapaban al malo. Nunca escapó, nunca cometió un delito y escapó. Siempre lo atraparon. Crecí creyendo que si cometía un delito, la policía me atraparía. No fue hasta que fui mucho mayor que me di cuenta de que no, la policía no atrapa a absolutamente todo el mundo. De joven, siempre pensé que cualquier infracción de la ley me llevaría directo a la cárcel. Miraba Cops y veía cómo atrapaban a todos. Para mí, romper una ley era como firmar mi sentencia. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no siempre es así. Hay quienes se escapan, pero esa mentalidad me quedó. Siguen siendo lecciones que se aprenden de forma curiosa. Bueno, entonces hace un trabajo bastante horrible como propaganda. ¿Hablas en serio? ¿Qué parte de esa película te haría querer siquiera considerar ir a la guerra? Muestra los efectos psicológicos que destruyen a muchos veteranos que, de otro modo, regresaron ilesos. Una de las cuestiones más decepcionantes sobre la postura de Estados Unidos hacia su ejército es la confusión entre apoyar a los soldados y respaldar la guerra. La película American Sniper no parece criticar la guerra, retrata a su protagonista como un héroe patriótico en un conflicto que se considera necesario. Presentar el 11 de septiembre como la razón para unirse fue una decisión bastante negativa. Crimson Tide, una película de submarinos.
No obtuvo la cooperación del Departamento de Defensa y tuvo que contratar un helicóptero para vigilar un área cerca de una importante base de submarinos hasta que finalmente pudieron obtener una buena toma aérea de un submarino sumergiéndose. Interesante ver cómo las restricciones pueden influir en la producción de una película. En mi caso, un amigo trabajó en un proyecto donde no pudo acceder a ciertos lugares por permisos. Terminaron usando drones para obtener tomas que antes solo se podían hacer con cámaras en la tierra. Así, también tuvieron que improvisar un poco, pero el resultado final fue bastante bueno. A veces, la limitación puede llevar a soluciones creativas. La chaqueta metálica definitivamente usó tanques de propiedad no estadounidense. Tuve la suerte de cenar con el productor, Han Harlen, y él me contó cómo los consiguieron de un coleccionista en No me cites sobre esto, Bélgica. Eso suena interesante. Tener una cena con alguien como Jan Harlan debe haber sido una experiencia única. Es curioso saber de dónde provienen los tanques en las películas. A veces, esos detalles detrás de escenas cuentan más de lo que pensamos sobre la producción. La historia del coleccionista en Bélgica añade un toque de misterio. A veces, las conexiones internacionales hacen que todo sea aún más fascinante. Como estadounidense, me encantó, así que tienes lo que necesitas. No sientas que estás equivocado de ninguna manera. Si yo fuera tú, probablemente sentiría lo mismo que tú al verlo. Me alegra saber que todavía existen humanos en este planeta. Parece que la conexión con otras personas es algo que todos buscamos. A veces, compartir experiencias similares puede hacer que te sientas menos solo. No importa de dónde vengas, siempre hay algo que nos une. Al final, es bueno saber que todavía hay humanidad en el mundo. Solo hay que seguir buscando esos momentos. Compañerismo es más que una palabra, de hecho, se supone que es parte de nuestra identidad nacional, que encarna la lealtad y el honor. No importa por lo que estés pasando, siempre puedes confiar en que tus compañeros te ayudarán. Se puede ver por qué los militares querrían ejemplificar el concepto. En realidad, lo impulsan más que nosotros como cultura. Quiero decir, todo el mundo sabe que debe apoyar a sus amigos, no necesitamos identificarlo con palabras. Valoro la mentalidad de camaradería y amistad que se vive en Australia, es un aspecto maravilloso de la identidad nacional. Descubrí que la palabra mate, que se traduce como amigo, se puede utilizar de manera similar a cómo se usa amigo en las amistades. Este paralelo, un tanto divertido, fue una perspectiva que no había contemplado antes y me sacó una risa. En mi país debemos ir al ejército y realizar desfiles de la Fuerza Aérea cada día de la independencia. También vivo en Israel, así que no ir al ejército es como no tener un título de secundaria. De hecho, utilizamos atajos militares en nuestro idioma. Es interesante cómo el servicio militar se convierte en parte de la cultura y el lenguaje de un lugar. En muchos países hay un fuerte sentido de orgullo y tradición asociado con el ejército. Para algunos, eso puede ser un rito de paso, mientras que otros lo viven como una obligación. Al mismo tiempo, es una forma de unir a la gente en torno a la identidad nacional, aunque no siempre esté libre de controversia. La deuda no es un gran problema a menos que compres un automóvil en los concesionarios que aparecen en todas las bases a las que he ido. Siempre obtienes una cara nueva, uno de 18 años que compra un Camaro nuevo con una tasa de interés del 20% porque no tiene ninguna experiencia de vida. Esto me recuerda a un amigo que compró un coche en un lugar similar. Era su primer auto y no se dio cuenta de las tasas de interés. Al principio, estaba emocionado, pero luego se dio cuenta de que su cuota mensual era bastante alta. Aprendió a la mala sobre el manejo de deudas y cómo las decisiones impulsivas pueden afectar su futuro. Ahora siempre investiga antes de comprar algo grande. Por eso me ofrecí como voluntario para dar lecciones de ciencias ocasionales en el aula de primaria de mi hijo. Logré sorprenderlos un poco, hacerlos pensar y aprendieron algunas lecciones de vida sobre objetos punzantes, una larga cinta métrica de metal que un niño intentó arrancar de las manos de otro terminó con sangre y tiritas. Sé que logré que algunos de ellos comenzaran a pensar de manera diferente, ya que todavía se acercan a mí meses después de una lección y me muestran cómo han experimentado desde entonces en sus vidas con un tema determinado. También me enseñaron que no soy profesor y que tengo que preparar una lección con cuidado para no permitir que se utilicen objetos domésticos como armas. Incluso si esas lecciones fueran divertidas. Simplemente hago mi parte para defenderme un poco. Suena bien. Me parece interesante cómo los niños pueden aprender de experiencias así. Es genial que algunos de ellos sigan experimentando y recordando tus lecciones.
A veces, esas situaciones pueden ser peligrosas y es fácil olvidar lo importante que es ser cuidadoso. También es curioso cómo uno puede darse cuenta de que enseñar no es tan fácil como parece. Al final, parece que todos aprendieron algo valioso. Fui a una escuela privada con honores hasta el 8º grado. Mi primer mes en la escuela pública fue un espectáculo de terror absoluto. A nadie le importaba. Los estudiantes no querían aprender y los profesores simplemente pusieron películas y abandonaron el salón. Incluso mis propias notas bajaron por primera vez porque no me enseñaban nada. La transición de una escuela privada a una pública puede ser dura. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar. Después de estar en un ambiente estructurado, llegó a una escuela donde la mayoría solo quería jugar y no aprender. Se sintió perdido y frustrado. Al final, se adaptó, pero le costó mucho al principio. Es interesante cómo el entorno puede afectar tanto nuestra educación y motivación. Sí. Si se espera que demuestre agradecimiento y respeto y nunca critique aquello con lo que no estoy de acuerdo, no me entusiasmará agradecerles. Reprimir el debate no me convence, me aleja de todo, incluso de las partes buenas. Entiendo lo que dices. A veces, sentirse presionado para ser agradecido puede ser incómodo. La falta de espacio para discutir las diferencias puede generar una desconexión con lo que debería ser positivo. Es importante poder expresar opiniones sin miedo, porque eso ayuda a crecer y mejorar las relaciones. No todo tiene que ser unáfono, ¿verdad? Parece ser principalmente una cuestión estadounidense. Aquí en el Reino Unido, tenemos el día del armisticio, 11/11/20, 11 de la mañana, para recordar a los caídos de cualquier conflicto, y hasta hace poco teníamos la procesión en Royal Button Basset para los soldados repatriados. Eso es lo más lejos que llegamos actualmente. La verdad es que creo que cada país tiene sus propias formas de recordar a los caídos. En mi círculo, a menudo hablamos de cómo algunos días significativos son recordatorios de lo que hemos perdido. En el fondo, es un momento de reflexión, ya sea en el Reino Unido o en cualquier lugar. Todos tenemos nuestras formas de honrar esos recuerdos. Quiero decir que con apoyar a las tropas no estás apoyando al individuo, sino al grupo. Cualquier trabajo tiene más que unos pocos imbéciles, no significa que el trabajo no sea respetable. Esto se aplica a los médicos, el clero, los soldados, los profesores y todos los demás. Es cierto, muchas veces se habla de grupos sin considerar a las personas detrás. Todos en un trabajo pueden ser diferentes, y aunque haya unos que no te caigan bien, eso no quita el valor del trabajo en sí. Recuerdo un amigo que era soldado y aunque a veces mencionaba a algunos con los que no congeniaba, siempre hablaba bien de su misión. Al final, todos buscan lo mismo, hacer su labor. Un amigo regresó de China después de 6 meses trabajando allí y dice que nunca volverá a poner un pie en el país. No vio cielos azules durante 6 meses y tenía que secar su ropa dentro porque si lo hacía afuera en el balcón, al final del día volvería a estar sucia. Entonces la parte de la contaminación es bastante cierta. Suena a que fue una experiencia dura. Es increíble cómo la contaminación puede afectar la vida diaria. Imaginarse no ver un cielo azul durante tanto tiempo y tener que secar la ropa adentro es algo difícil de asimilar. Me parece que él tenía razones válidas para rechazar volver. A veces, uno no se da cuenta de lo grave que puede ser hasta que lo vive. Todos los medios tienen un sesgo. Puede que técnicamente no sea propaganda, pero no es que todos los medios sean completamente imparciales. Si bien sí, estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, creo que la respuesta para obtener la experiencia mediática más imparcial posible no es solo diversificar las fuentes, sino, más importante aún, pensar críticamente y buscar sesgos/propaganda en las noticias. Es cierto que todos los medios tienen un sesgo. Recuerdo que un amigo solía discutir esto. Siempre le decía que leer de diferentes fuentes era clave. Un día, se pasó horas comparando artículos de distintos lugares sobre un mismo tema. Al final, se dio cuenta de que no era solo lo que decían, sino cómo lo decían. Eso lo hizo más consciente y crítico. Hay mucha verdad en mantenerse informado y analizar lo que consumimos. No es un retrato en blanco y negro. ¿Qué pasa con la escena en la que disparan descuidadamente a los prisioneros checos? ¿Obligados a pelear en la playa de Omaha y luego se ríen de ello? Ciertamente pasa por la cabeza de la mayoría de las personas, pero es una parte importante de la película. Muestra que a veces incluso los buenos son malos.
En un momento de intenso conflicto, se lanza una granada a la torreta en la playa, tras lo cual se utiliza un lanzallamas. Un soldado estadounidense apunta para acabar con todos, pero otro grita, que todos ardan. Un modo muy brutal de acabar con la vida de alguien. El alemán al que le perdonaron la vida se vuelve contra ellos. ¿Crees que tenía otra opción? En esa etapa de la guerra, Hitler enviaba literalmente a la batalla a cualquier hombre capaz de empuñar un arma. El alemán probablemente se reunió con su comandante / batallón y le empujó un rifle en la mano, mientras le decía que marchara hacia el enemigo. Él no se volvió contra ellos. Probablemente no tenía otra opción. De acuerdo. Si la situación fuera inversa, el soldado aliado no hubiese dejado de cumplir con sus responsabilidades solo porque los alemanes lo liberaran. Era deber de un soldado hacer todo lo posible por escapar de la cautividad. Al lograrlo, regresarían a la lucha. ¿Quieres un gran ejemplo de soldados enemigos aleatorios que son abatidos por un estadounidense y de cómo Hollywood glorifica la guerra? Compare First Blood, la primera película de Rambo, con literalmente cualquier otra película de Rambo. Los mensajes son completamente diferentes. El personaje es diferente. Si bien disfruto de las películas posteriores de Rambo como películas de acción sin sentido, no creo que la primera debería haber tenido una secuela. Solo mi opinión. Entiendo lo que dices. La primera película de Rambo tiene un enfoque más profundo en la guerra y sus efectos. Los siguientes solo ofrecen acción sin mucho trasfondo. Es curioso cómo la industria cambia la perspectiva de una historia. A veces, es mejor dejar las cosas como están. Aprecio la mentalidad australiana de hermandad y amistad. Es algo grandioso tenerlo como parte de tu identidad nacional. Quise decir que descubrí que compañero, que significa amigo, podría usarse de la misma manera que amigo hace amistad, con un poco de humor. Algo que nunca había considerado y me hizo reír. Es interesante cómo algunas culturas tienen sus propias palabras que reflejan su forma de ver la amistad. La palabra mate en Australia es un buen ejemplo. Me acuerdo de un amigo que siempre decía mate cuando se refería a nosotros. Al principio, me pareció raro, pero luego lo adopté. Hace que la conexión se sienta más cercana y divertida. Es genial ver cómo esas pequeñas cosas pueden unir a la gente. Sigo pensando que se debería esperar que presentemos respetos a los soldados que no tuvieron otra opción debido al servicio militar obligatorio, también conocido como Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, ya que tuvieron que unirse para defender sus países. Entiendo lo que dices. Muchos soldados fueron llevados a la guerra sin tener realmente una opción. El tema del servicio militar es complicado, especialmente cuando piensas en la presión que tenían. Es importante recordar su sacrificio y lo que enfrentaron. Muchos solo querían sobrevivir y volver a casa. Respetar eso es una forma de honrar su experiencia, aunque la guerra en sí misma es algo difícil de justificar. No creo que esto sea tanto propaganda sino más bien un tropo común, quiero decir, si quieres tener batallas a gran escala con muchos personajes, tanto héroes como villanos, eventualmente terminarás luchando contra extranjeros a menos que sea una guerra civil. Además, muchos de los mangas que mencionaste tienen conflictos internos o luchas contra no extranjeros. Durante los exámenes de Chunin, la mayoría de ellos eran ninja soja, el arco de la Sociedad de Almas los hizo luchar contra el gobierno, Fairy Tail incluso peleó durante el arco del torneo. Honestamente, los enemigos extranjeros son más fáciles de escribir y trabajar juntos generalmente se basa en el poder de la amistad, como la mitad de las veces. No estoy seguro de que sea un tema nuevo. Recuerdo que una vez un amigo y yo discutimos sobre las historias de batallas en los animes. Él decía que siempre había extranjeros de villanos porque es más fácil. Al final, no importa mucho, todos saben que la clave está en la amistad. Así que, en vez de pelear entre ellos, terminan uniendo fuerzas. Es un clásico en las historias que nos gustan. Cuando mi primo se alistó, se difundieron rumores de que yo no lo apoyaba porque estaba en contra de la guerra. Estaba en contra de la guerra porque no quería que mi primo arriesgara su vida. Apoyé a nuestras tropas, quería que regresaran a casa, a un lugar seguro. Me viene a la mente una línea de la canción El nuevo himno nacional del grupo Strata. Haré lo posible por entender las verdaderas razones por las que luchan las personas en las Fuerzas Armadas. Creo que eso refleja un sentido más profundo de patriotismo que simplemente ondear una bandera en mi casa. Son 36 meses de escuela y libros, quieren que realmente superes la carga académica.
Como alguien que los usó, terminé obteniendo una licenciatura y terminé todos menos 2 cursos de mi MBA. Pero entre el trabajo y un niño de 2 años, a veces fue un poco estresante. Solo quería decir eso para cualquiera que pueda ver eso y tomar una decisión. No es que crea que muchas personas en Reddit eligen su carrera basándose en publicaciones de extraños al azar. Esos son 36 meses adicionales en comparación con lo que obtienen otras personas. La ley GI posterior al 11 de septiembre es, sin duda, uno de los logros más destacados del gobierno en tiempos recientes. Es una experiencia interesante incluso en el mundo exterior cuando conoces a otros Reddites en la vida real. Mi mejor amigo es un Reddite y estamos conectados a muchos de los mismos, pero también a muchos subreddits diferentes. Así que siempre nos mostramos cosas diferentes de nuestras portadas que no están en las de los demás. Es divertido conocer a alguien de Reddit en la vida real. Mi mejor amigo es uno de ellos. Ambos estamos suscritos a muchos subreddits, pero también a diferentes. A menudo compartimos cosas interesantes que encontramos, a veces nos sorprendemos de lo que el otro no ha visto. Es como tener un pequeño rincón de internet donde podemos reírnos y discutir todo lo raro que encontramos. Me acuerdo de la letra de la canción de New National Anthem de la banda Strata. Bueno, apoyaré a las tropas preguntándoles por qué están luchando realmente. Y creo que eso es más patriótico que enarbolar una bandera desde mi porche. La letra refleja una perspectiva interesante sobre el patriotismo. A veces, cuestionar lo que realmente se defiende puede ser más valioso que los símbolos exteriores. Hablar con alguien que ha estado en el servicio puede abrir los ojos sobre la realidad detrás de la guerra. Simplemente mostrar una bandera no siempre implica un entendimiento profundo de los sacrificios que se hacen. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.